de la prueba de inglés, de present simple versus present continuous. ¿Ya? ¿Qué te pasa? Primero, Sale de ahí. objetivo, analizar y repasar contenidos ya vistos en clases para aclarar dudas sobre estructuras gramaticales. Objetivo, expresión escrita por medio de un proceso en torno a temas como experiencias personales, temas de la asignatura, estructura, etc. ¿Ya? ¿Qué entiendo del objetivo? En el fondo, chicos, lo que tratamos de hacer, al menos lo que trato de hacer en inglés, es que usted de manera independiente sea capaz de responder preguntas simples y poder escribir información personal relevante de manera independiente. Ya, la idea es aclarar dudas sobre la prueba y el contenido. ¿Ya? Vamos al verdadero y falso. Necesito que en el chat me vayan escribiendo F por falso y una T por true de verdadero. Entonces, number 1 decía, the present simple and the present continuous are both used to talk about things happening in the present. Different is that the present continuous is used to talk about things happen right now. Presente continuo, ¿no? Simple. Bien. La número 1 es true or false. Ya. Sí, verdadero. Verdadero. Después. Number 2. Present simple is not used to talk about things happening around now, things happening every day, or regularly. O sea, el presente simple no es usado para hablar de cosas que pasan ahora, cada día, regularmente. ¿Es verdadero o falso? Entonces, no es usado para eso. Eso tienen que entender. Dice que no es usado para hablar de el everyday o de las cosas que pasan de forma cotidiana. Ese not cambia la oración. Entonces, es falsa. ¿Ya? Porque el presente simple es usado para hablar de cosas que pasan ahora, todos los días, regularmente. Por eso es falso, porque dice que no es para eso. Ya. Number 3. Situation. I'm sitting in an airplane. Is a simple present tense. La número 3, ¿es verdadera o falsa? Dice, la situación, I'm sitting in an airplane. Is a simple present tense. Miguel Muñoz, muy bien, es falsa, porque es una oración en presente continuo, porque hay una ing ahí. El verbo be más el ing, por lo tanto es falsa. Es una oración en presente continuo, no en presente simple. Número 4. Don't forget, there are some verbs which are not usually used in the continuous form. These are understand, want, like, know. Esto lo vimos en clase y se los mostré y les dije que habían algunos verbos que a veces o muy frecuentemente no eran usados en ing. Les mostré la lista. Entonces, ¿es verdadero? Verdadero. Entonces la número 4 es verdadera. Número 5. This is a present simple question. Are you smart?
Le está preguntando si esa es una oración de presente simple. Verdadero. Oh, ahí sale. Present continuous is used to talk about routine through repeated action. Falsa, porque aquí arriba estábamos diciendo que el presente simple era para esto. Ya, la número 6 entonces es falsa. Número 7. Simple present is used to talk about actions that are happening right now. La número 7. Falsa. Ya, ¿y qué tiempo verbal sería entonces para hablar de cosas que ocurren ahora ya? Actions that are happening right now. Si no es el present simple o simple present, ¿cuál sería? Sí, Dylan, el present continuous. El presente continuo entonces es el que habla de cosas que pasan en el ahora ya. Por eso va el ing. Ya, chiquillos. Entonces, number 2, dice, organize the following sentences below. Entonces, cuando aparecían esos slash, lo primero que tengo que identificar, ¿hay una negación? No. ¿Hay un signo de pregunta? No. Entonces dice, are we good people? ¿Cómo sería la oración ordenada como corresponde? En esta parte de la prueba, ustedes solamente tenían que ordenarlas. We are good people. Muy bien. Número 2. Are not having breakfast with. Entonces, acá tenemos un signo de pregunta. No. ¿Tenemos una negación? Sí. Entonces, ¿cómo sería? Vicente Arévalo dice, we are not having breakfast. Javier Castro, Marcos Anabalón, muy bien. Es así. We are not having breakfast. Si usted escribe are not o aren't, cualquiera de las dos va a estar bien. Con apóstrofe o sin apóstrofe, para mí está bien porque es una negación. Número 3. They going to the cinema are, y al final un signo de pregunta. Vicente dice, are they going to the cinema? Marco Anabalón, Elías, are they going to the cinema? Sí. ¿Por qué? Porque hay un signo de pregunta. Entonces, cuando hay un signo de pregunta, el verb be empieza y el pronombre después. Y el complemento sigue igual. Agregando el ing, obviamente, porque es una oración en presente continuo. Número 4. Get up. We. Early in the morning. Ya, Vicente Arévalo, Miguel Muñoz, Marco Anabalón, sí. We get up early in the morning. Nos levantamos, get up, levantarse temprano en la mañana. Muy bien. Entonces era ordenar las oraciones. Número 5. Is James football playing? Y sale al final un signo de pregunta. Aquí entre medio de fútbol y playing me faltó un slash, no sé por qué no apareció, pero Elías Castillo. Primero va el verbo y después el sustantivo. Entonces, como lo escribió Miguel, Dylan, muy bien. Entonces sería, is James playing football? Con el signo de pregunta al final, porque muchos no pusieron signo de pregunta cuando era la pregunta. Y la última, doesn't smoke she? Doesn't smoke. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? Entonces, era solamente ordenar las oraciones. ¿Ya? Cuando aparezcan así es porque ustedes las tienen que ordenar solamente. Entonces, de acuerdo a las estructuras que hemos visto, la afirmación, la negación y la pregunta. Muy bien. Entonces, number 3, create sentences. Y dice, number 1, create an affirmative sentence in present continuous with the verb to. ¿Cómo sería una oración en afirmación
en presente continuo con el verbo do. No. ¿Cómo es la estructura del presente continuo? Por ejemplo, en afirmación va el pronombre, luego el verbo to be, luego el verbo do, pero con ing. Por ejemplo, I'm doing sports, que es lo que me escribieron algunos. El pronombre puede cambiar, pueden haber puesto they are doing sports. Ya, eso da como lo mismo. Pero es esta la estructura afirmativa. ¿Ya? I'm doing the homework, por ejemplo. She is doing work. ¿Ya? Entonces, todas esas opciones eran posibles. Era la estructura. La afirmación es pronombre, verbo to be, verbo, más ing, más complemento. Esa es la estructura afirmativa del presente continuo. ¿Ya? Número 2 dice, create a negative sentence in simple present. ¿Cómo sería una negación en presente simple? ¿Cómo es la estructura de la negación en presente simple? ¿Te faltó algo, Elías? Está súper bien, pero te faltó algo. Te faltó un auxiliar. Ya, Miguel Muñoz, we don't go. Aquí, por ejemplo, we don't go to school, por ejemplo. Nosotros no vamos a la escuela. I don't, ya, perfecto. I don't eat pizza. ¿Y cuál más? Elías puso, vamos a agregar el auxiliar que le faltaba. I don't play tennis, por ejemplo. ¿Ya? Así. Había negaciones como esa, o las otras que hicieron fueron así. We aren't students, por ejemplo. No somos estudiantes. ¿Ya? También servía, porque también es parte del presente simple. She isn't a teacher. También sirve. ¿Ya? Esas dos negaciones sirven en presente simple. Ya, perfecto. Entonces, número 3. Create a question in simple present. Ya, crear una pregunta en presente simple. Do we go to school? Perfecto. Pueden usar la misma de arriba y cambian el do we go to school. Le sacan la negación y la transforman en pregunta. Do you eat pizza? Perfecto. Do you eat? Y así. Por ejemplo, con las del verb be, podría haber dicho are they students? Ellos son estudiantes. Is she, es ella, a teacher. Esas dos opciones en el presente simple sirven. Y acá dice, número 4. Create a question in present continuous with swim. Crea una pregunta en presente continuo con el verbo swim. Pero es una pregunta.
Cambia el is con el pronombre. Javier Castro. El Miguel también tendría que hacer lo mismo. También son oraciones, pero son afirmaciones. Por ejemplo, así sería la pregunta. Is she swimming? Acuérdense que swimming va con doble M. No era con una M. Sí, muy bien. Are you swimming? Sí, are you swimming? Are you swimming? Sí. Perfecto. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que ustedes tenían que hacer era leer el enunciado y crear lo que se les estaba pidiendo con cada oración. ¿Ya? Crear una afirmación en continuo con tal verbo, crear una negación en presente simple. ¿Ya? Era eso. Entonces, lean bien los enunciados cuando tengan pruebas conmigo. Y aquí era correct form of this verb. Por ejemplo, the correct ing form of this verb get, acuérdense que era getting, con doble T. ¿Ya? Ahora estamos en la número 4, estamos acá abajo. Entonces, acuérdense de la aplicación de la regla gramatical aplicando la ing, que cuando era consonante, vocal consonante, se agregaba la última consonante. Entonces, get quedaba como getting. ¿Ya? Cuando había una vocal y una Y, se mantenía igual y se agregaba ing. Y cuando el verbo terminaba en E, como en el caso del verbo make, se eliminaba la E y se agregaba una ing. ¿Ya? Eso también se los mostré en la clase anterior para que vieran las reglas gramaticales de cuándo se aplica la ing, porque por ejemplo a veces ponían swimming solamente con una M y va con dos M. ¿Ya? ¿Alguna consulta o duda con respecto a algo? Que me escriban en el chat alguna pregunta que tengan que no entiendan. Francisca. Haga la pregunta. Ya, chiquillos, con respecto a la prueba, hay varias cosas.